Muy bien, vamos a comenzar un estudio de la palabra de Dios y quiero animarte en este hermoso tiempo que podamos aprender a abrir nuestra mente, nuestro corazón y vamos a entrar en un tema muy apasionante. Durante los tiempos, desde marzo, que comenzamos este tiempo difícil que estamos viviendo, mucha gente se ha preguntado si son los últimos tiempos, si realmente falta poco para que esto se acabe. Los que conocemos la Biblia sabemos que llegará un momento donde la iglesia será arrebatada, en un abrir y cerrar de ojo, partirá de esta escenografía, pero realmente llegará la presencia del anticristo. Sí, el anticristo. Es mucho más que una película de ciencia ficción, es mucho más que una historia que se ha contado, es una realidad. Quiero invitarlos ahí nuevamente a que puedan pensar en un papel. Vamos a escribir, vamos a anotar y vamos a estudiar la palabra de Dios. Así que el título para este mensaje se llama ¿Qué detiene al anticristo? ¿Por qué realmente el anticristo no entra en acción y ya comienza toda la perdición de lo que el pecado ha ejecutado en una forma limitada en todo este tiempo? Y voy a llevarte ahí a Tesalonicenses capítulo 2, y voy a leer el versículo 7 y 8. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Vamos a la lectura de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Dice el versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, ¿sí?, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Estos dos versículos nos van a abrir el panorama de lo que queremos estudiar el día de hoy. ¿Qué detiene al anticristo? Quiero animarte con algo, ¿sabes? Porque tenemos que entender gramaticalmente y vamos a entender cuando leamos estas palabras qué es lo que detiene a ese anticristo. Ahora, hay una realidad. Cuando hablamos del anticristo no estamos hablando de una fuerza, de una esencia, de algo simbólico o místico. Estamos hablando de tres cosas puntuales. En primer lugar, ya está, el anticristo está operando. Si tú te das cuenta ahí en el versículo que leímos, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. El pecado en una forma parcial se está mostrando en su esplendor. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el anticristo? ¿Y qué viene detrás de todo esto? Uno cree que realmente son políticos, son millonarios, son personas que mueven este hilo, pero es el misterio de la iniquidad que ya está operando en este mundo. En segundo lugar, no solamente ya está, sino que es hombre. Es hombre. Si uno va a la palabra de Dios, dice, matará con el espíritu de su boca y destruirá, dice, con el resplandor de su venida. ¿A quién? A aquel inicuo. Aquel inicuo que se presentará y se mostrará y se va a dar a conocer, y vamos a estudiar un poquito más de esto, pero tres cosas puntuales. Ya está, es hombre, y en tercer lugar, está contenido, ¿sí? Quiere decir que la manifestación en todo su fulgor de la maldad todavía no. Está armando una cama, está acostumbrándonos a lo que va a venir, pero sin embargo hay una esperanza. Lo voy a decir más adelante. Llega un momento ahí donde, ¿quién es el anticristo? Yo voy a 2 de Tesalonicenses, en el mismo libro, pero si vamos al capítulo 2, versículo 3. Dice la palabra de Dios, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
Sabemos que estamos viviendo un tiempo previo a la gran apostasía. Hoy vivimos con cosas donde se ha diluido la iglesia de Cristo. Hoy se ha diluido la palabra de Dios. Hoy se ha diluido la moral y la ética que en el ser humano habitaba de Dios. Sin embargo, este versículo nos abre el hincapié para entender un poquito más de quién es el anticristo. En primer lugar, yo quiero hablar ahí, él va a ser la personificación del pecado. El pecado en sí hasta ahora está contenido. Realmente podemos ver un destello de personas que asesinan, personas que van contra la naturaleza, contra lo natural, pero sabes, él va a personificar el pecado. Si tú crees que has visto un horror con lo que estás viendo y has vivido, no tienes una idea de lo que va a ser cuando él esté ya no retenido y pueda manifestar lo que es su carácter de esta persona. En segundo lugar, no solamente personificará el pecado, sino que exteriorizará su carácter de maldad. Esa posición inicua, esa posición de pecado será exteriorizado a grandes rasgos. El anticristo. Yo no voy a hacer una entrega ahora de quién es el anticristo, sino que el título que estamos teniendo en este mensaje es ¿qué lo detiene? ¿Qué es lo que detiene que esa personificación y ese carácter no se manifieste en una forma total para que lo podamos ver? Y ora para que no puedas verlo, porque dura cosa va a ser. Ahora, quiero decirte algo, ¿sabes? Cuando vamos a la palabra de Dios, quiero estudiar gramaticalmente estos dos versículos de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a entender algo, ¿sabes? Porque dice ahí la Biblia, cuando hablamos gramaticalmente, que en 2 de Tesalonicenses, el Espíritu Santo es algo que lo detiene. Nosotros creemos que en nuestras fases doctrinales y teológicas estamos convencidos por la gramática y por la enseñanza que es el Espíritu Santo el que lo detiene. Sin embargo, hay una serie de creencias que el ornamento gubernamental es lo que detiene la maldad en exceso. Por eso hoy vemos un panorama totalmente débil, sin fundamento, una organización mundial que se ha ensañado para poder destruir lo que es hoy un fundamento organizacional. Por eso se habla de la anarquía y muchos países están profesando el poder encontrar la dictadura, el poder destruir la política social que hoy tenemos para encontrar lo que es una dictadura que llevará a muchos países a abrir la puerta al anticristo y que realmente él se pueda poner como el pico máximo a una adoración tal que lo verán como Dios, ya lo veremos más adelante en otros estudios, pero está sembrándose una idea de que la parte organizacional, política, puede ser la estructura que lo detiene. Pero mira, cuando vamos a la Biblia y a la gramática de lo que la Biblia nos va enseñando, nos damos cuenta que es algo mucho mayor lo que lo detiene. Cuando yo voy ahí a la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, si ustedes se dan cuenta conmigo en los versículos 6 y 7, se identifica el Espíritu Santo porque habla en una palabra griega, la palabra detener, se llama katecho. Y esa palabra en griego, ¿sí?, en los versículos 6 y 7, es un participio presente y activo que está hablando de la siguiente manera, ¿sabes? Está hablando lo que detiene, y en el versículo 7 en masculino es el que detiene, y esto en el original de la palabra lo podemos entender así, ¿sabes? Lo podemos entender es que es un uso de este tipo, también aparece con el Espíritu Santo en la palabra griega, ¿sí?, que es neuma. Esta palabra neuma es natural.
pero se utiliza en el pronombre masculino cuando se refiere a la persona del Espíritu Santo. Está hablando claramente que no es un gobierno lo que detiene al anticristo, no es una estructura, es algo más profundo, es algo más poderoso. Y está hablando de la iglesia, está hablando del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿conoces al Espíritu Santo? ¿Sabes quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, mucha gente se ha aferrado a que es una fuerza sobrenatural, es una esencia, pero difícilmente una esencia y una fuerza simplemente puedan obrar contra este misterio de la iniquidad que está presente. La palabra detiene da la idea de algunos conceptos que me gustó anotarlo. Y fíjate, dice detener de actuar, mantener bajo control, quitar la libertad física contra el encadenado, ¿ok? Eso es lo que hace que el Espíritu Santo evite el acceso al anticristo. Y yo quiero animarte con esto, porque antes de entender un poco del anticristo y de estos últimos tiempos, tienes que entender y apreciar lo que es la obra del Espíritu Santo en estos días. El Espíritu Santo, en primer lugar, tenemos que determinar que es una persona. Sí, una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. Tenemos, para que tú lo entiendas mejor, un cuadro de Dios Padre, ¿sí? El Dios soberano, ¿sí? El Dios creador. Tenemos a la segunda persona de la Trinidad, que entendemos que es Jesucristo, el Salvador, ¿sí? Y tenemos la tercera persona, que es el Espíritu Santo, el Consolador. Cuando nosotros unificamos estas tres personas, que es Dios, en esta esencia, ellos tres tienen la misión de poder llevar el mensaje y poder rescatar a una humanidad que se ha perdido por causa del pecado. Ahora, vamos a entender qué es el Espíritu Santo. Me gustaría que anotes y quiero que te des cuenta bíblicamente por qué yo le llamo que es una persona. Veamos la imagen. En la imagen dice en primer lugar, el Espíritu Santo nos puede enseñar. Enseña. Si tú vas a la Biblia en Juan 14, 26. En segundo lugar, como una persona, escucha y habla. Eso lo encontramos en Juan capítulo 16, versículo 13. La Biblia en otras partes, no solo en Juan 16, 13, sino que dice que con gemidos indecibles, Él escucha lo que nosotros oramos y Él llega a Dios clamando, intercediendo por estas peticiones. También habla que testifica acerca de Cristo. Juan 15, 26. Por eso siempre animamos a que nosotros podamos compartir del Señor, ya que el Espíritu Santo tiene el poder de convencer de juicio, de justicia, de pecado. También como persona Él actúa y nos anima en Hechos capítulo 9, versículo 31. También como persona nos aconseja. Y esto está en Juan 14, 16. Hablemos que como persona Él nos hace darnos cuenta del pecado. Mire, usted puede creerme o no, puede creerle a la Biblia o no, pero realmente usted tiene que entender que es el Espíritu Santo que marca ese remordimiento, ese sentir de culpa cuando nosotros pecamos y lastimamos la santidad de Dios. También ora por nosotros en Romanos capítulo 8, versículo 26. Envía a gente, lo veíamos en Hechos capítulo 13, cuando se encomienda el primer viaje misionero ahí y hay un envío de personas a la Gran Comisión. También en noveno lugar, siente dolor.
Efesios capítulo 4, versículo 30. Esto es muy interesante que comprendamos el dolor que Él siente cuando nosotros somos copartícipe activos del pecado. También puede ser resistido. En Hechos capítulo 7, versículo 51. Y 11, para terminar esta postura de el Espíritu Santo como persona, puede ser reprobado. Hechos capítulo 5, versículo 9. La palabra de Dios nos está enseñando a que tenemos que entender quién es el Espíritu Santo, el que realmente detiene el obrar del anticristo. ¿Por qué? Porque uno puede leer la Biblia, pero sin el Espíritu Santo de Dios, sin entender quién es el Espíritu Santo de Dios, no podremos valorar, aprovechar y realmente entender qué está sucediendo. Una noche antes que Dios, nuestro Señor Jesús, pudiera ir a la cruz y consumar nuestro pecado, Él dio uno de los mensajes más grandes y gloriosos. Ahí en la Biblia, en Juan capítulo 14, versículo 15, arranca el Señor Jesús diciendo: si me amáis, guardáis mi mandamiento. Y yo rogaré al Padre y os dará, con mayúscula está la traducción, un consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y también habla ahí, dice el versículo 17 y 18, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Llegará un momento, iglesia, donde Dios ha prometido. Y podemos entender algo muy bíblicamente y doctrinalmente. En primer lugar, un cristiano que ha confesado su pecado y ha sido lavado por la sangre de Cristo, nunca está solo. Hoy podemos creer que aislado estamos solos, pero no. Desde que hemos conocido a Cristo, tenemos el Consolador. Y si Dios mandaría un Consolador es porque viviremos, y si no es que estamos viviendo, momentos difíciles. Y es donde podemos ir al interno de nuestra vida, de nuestro corazón, y tener un encuentro personal con ese Consolador, que a través de su palabra, su persona, su pertenencia, como dice Efesios, capítulo 1, versículo 13, por cuanto habéis sido sellado con las garras del Espíritu Santo. Son sellos de pacto, son convenios de amor que el Señor hizo, poniendo un poco de Él, de su persona, en el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso hay mucha incongruencia con grupos que dicen, en primer lugar, el Espíritu Santo es una esencia. No puede ser una esencia, es una persona. Y esa persona obra a favor, deteniendo la iniquidad y esperando hasta ese momento glorioso donde seremos arrebatados y vendrá Cristo a buscar a su iglesia. Cristo vendrá a aquellos que hemos sido sellados en un pacto, en un convenio, en un contrato de pertenencia a nuestro Señor. Quiero llevarte ahí y quiero profundizar un poco más. No es una clase de neumatología, del estudio del Espíritu Santo, pero voy a desplegar un poco más qué hace el Espíritu Santo en este tiempo y por qué está deteniendo al anticristo. Tenemos que entender esto, ¿sabes? En primer lugar, detiene con todo poder el pecado en el mundo. Fue el Espíritu Santo de Dios que Dios permite que la iniquidad no dé a aflorar lo que es y podamos entender cuál es el obrar correcto. Él detiene el pecado en el mundo.
Génesis capítulo 6, versículo 3. Dice la palabra de Dios: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El Señor, entendiendo que nosotros somos propensos a lastimarnos y a dañarnos y a vivir conforme al pecado, el Señor, a través de su Espíritu, proclama que a través de Él será quien contenderá, no contenderá más y detendrá el obrar del pecado. Por eso dice la palabra: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Porque llegará un momento donde la iglesia, quien tiene al Espíritu Santo de Dios, por eso decimos que un cristiano no es aquel que se congrega. Algunos creen que son cristianos porque se congregan en una iglesia. No tiene nada que ver. Otros creen que son cristianos porque nacieron en una familia cristiana. Nada que ver. No, estamos equivocados. Estamos entendiendo que somos cristianos porque somos sellados con el Espíritu Santo y porque el Espíritu Santo hoy está en nosotros, ese consolador. ¿Entiendes esto? ¿Entiendes cómo obra el Espíritu Santo de Dios? Continuamos no solamente pensando en que detiene el pecado en el mundo, sino que en segundo lugar detiene el pecado en el creyente. Sí, en el creyente. Como la tercera persona de la Trinidad del Espíritu Santo detiene el pecado en el creyente. Fíjate lo que dice la palabra. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Dice la Escritura así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Mira, tienes que entender algo. Hoy más que nunca, como cristianos, tenemos que doblegar nuestra vida, humillarnos y hacerlo Señor de nuestro corazón. Muchos cristianos hoy han diluido la santidad, el estar separados para Dios, por conciliar que este pecado o este mundo es una manifestación difícil de vivir sin Dios, sin Cristo, sin el Espíritu Santo. Por eso el Señor nos anima en las primeras palabras: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No solamente el Espíritu Santo, la persona de Dios, detiene el pecado en el mundo, sino que detiene el pecado en el creyente. Cuando estoy predicando en los campamentos o en los eventos, hay personas que me dicen: hermano, pero yo no puedo parar de hacer lo que me daña y me perjudica. Yo simplemente lo animo a entender lo bueno que tenemos con el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú más buscas a Dios, lees su palabra, oras, te alineas en los mandamientos y preceptos que Dios dejó para que caminemos en ellos, el pecado se aleja porque tú te acercas a esa vida en el Espíritu. Dice la palabra de Dios ahí: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Mientras más deseas. Es más, algunas canciones en las iglesias confunden. Porque muchos dicen: Señor, pon en mí un deseo de ti. Ya lo colocó cuando puso el Espíritu Santo de Dios. Ahora es tu responsabilidad militar conforme al Espíritu para alejarte de la carne y de hacer lo que tú quieres. Y dejar obrar al Espíritu de Dios que hoy está en la tierra a través de tu vida y mi vida. En primer lugar, decíamos,
detiene el pecado en el mundo, no solamente al anticristo. Este es el Espíritu de Dios que retrasa el obrar de la iniquidad. En segundo lugar, detiene el pecado en el creyente. Somos responsables de negarnos a nosotros mismos como el Señor Jesús lo hizo en la cruz, despojándose de ser Dios, haciéndose hombre hasta la muerte y muerte de cruz por amor a tu vida y la mía. Y en tercer lugar, detiene cualquier fuerza sobrenatural en este mundo. Fíjate lo que dice ahí, primera de Juan 4:4. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Estamos hablando que el Espíritu Santo de Dios detiene cualquier fuerza de maldad, detiene cualquier cosa que vaya en contra del plan de Dios en este momento. Cuando nosotros nos sometemos, cuando nosotros estamos en obediencia, y nada, ninguna cosa puede separarte de eso, porque Dios ya te puso un punto de pertenencia, sellándote con las arras del Espíritu Santo. Qué hermoso mensaje. Entender que lo que detiene al anticristo hoy es un tesoro que Dios nos ha dado. Mira, puede tener 1 año, 50, 25 años asistiendo a una iglesia y no darte cuenta de esta maravilla de lo que Dios nos ha dado al arrepentirnos y convertirnos por fe en cristianos. Déjame leerte el pasaje de Primera de Tesalonicenses ahora en capítulo 4, versículo 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Este mensaje es un mensaje de ánimo. Quiero animarte ahí donde estás. Hoy el mundo no teme al coronavirus, teme a la muerte. Si tú depositas tu fe en Jesucristo, si tú te arrepientes y pides que la sangre de Cristo lave tu corazón de pecado, aún aquellos que hemos sido creyentes en esta fe y tengamos que partir un día, no ignoremos esto. Vamos a dormir hasta que un día glorioso venga Jesucristo a buscar a la iglesia. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es un mensaje de esperanza. No de cualquier persona, sino de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que tiene presencia activa, deteniendo la iniquidad al hombre de maldad, al anticristo, para que la iglesia esté en paz, obrando a favor del reino de Dios. Dice ahí la palabra de Dios, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y allí estaremos para siempre con Él. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Entiendes este mensaje? ¿Entiendes que a Dios gracias que tenemos el Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo hoy nos da un pasaporte para que cuando Cristo venga podamos ser arrebatados, llevados con Él para siempre?
Por eso este mensaje es un mensaje de ánimo. Y este mensaje cuando yo comencé diciendo la siguiente pregunta para responder. ¿Qué detiene al anticristo? Tú y yo que hemos creído en un Cristo que vino a este mundo a ocupar tu lugar y mi lugar, a morir a favor de nosotros y a darnos la esperanza eterna para que vayamos un día para siempre con Él y nos quite de este cuadro de pecado, de este mundo que deshonra, pareciera que castiga y entristece a Dios. La pregunta para terminar acá es la siguiente. ¿Estás anotado en el libro de la vida? ¿Has arreglado tus cuentas con Dios? ¿Has sido sellado con el Espíritu Santo y apartado con promesa para este encuentro? Si no es así, me gustaría que puedas orar a Dios, que puedas hablar con Dios. Este Espíritu Santo que se manifiesta como persona y tiene poder para detener el pecado en el mundo, detener el pecado en tu vida, frena de pecar, confía en el Señor, camina bajo el Espíritu Santo para dejar de dañar y lastimar a Dios. Pero también detiene cualquier fuerza de maldad. Y un día vendrá Cristo, será la iglesia arrebatada, y el hombre de iniquidad desplegará su último tiempo en la tribulación y gran tribulación. Y hoy es tiempo, hoy es día de salvación. Si no estás seguro de haber arreglado tus cuentas con Dios y te gustaría disfrutar de esta promesa que Dios da, de que todo aquel que se arrepiente y arregla sus cuentas con Dios, un día, Dios vendrá a buscar a su iglesia, a aquellos que tienen su fe en Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios en su vida. Ora conmigo donde estás. Invita a Jesús a que lave tu corazón de pecado y anote tu nombre en el libro de la vida. Dile así: Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora. Dile: entiendo que mi pecado me lleva al infierno. Me arrepiento de mi pecado. Lava mi corazón con tu sangre, Jesús. Gracias por morir en la cruz y darme vida eterna. Te acepto en mi corazón como mi Salvador personal. Dile así: te acepto en mi corazón como mi Salvador personal. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias. Amén. Si has hecho esta oración, si tienes esta fe, te pido que vivas en el Espíritu. Y que si puedo ayudarte en algo, te comuniques conmigo o con alguien que esté a tu lado que te pueda compartir más sobre esta nueva vida en Cristo. Dios te bendiga.